En este tipo de proyecto, que lo vamos a llamar tipo 2, no obtendremos soluciones analíticas así como en el proyecto tipo 1, que lo podemos resolver con un papel y un lápiz, sino que este proyecto tipo 2 tendremos que recurrir únicamente a nuestro computador, a nuestros métodos numéricos para poder resolver todas las posiciones, las velocidades, las aceleraciones y las fuerzas y torques que se transmiten a lo largo del mecanismo. ¿Listo? Entonces, este proyecto tipo 2 es un proyecto que se compone por tres barras, ¿cierto? Realmente este tipo de proyectos se definen como cuatro barras. Si nos imaginamos que entre estas dos bisagras pues está el piso conformándose como una barra también, ¿listo? Yo sí, aquí simplemente dibujé que las distancias entre las dos bisagras que unen las barras extremas del mecanismo están separadas por una longitud horizontal y una cierta longitud vertical que las separan. Bien, y exactamente lo mismo tenemos que identificar el tipo de movimiento de estas tres barras, entonces tenemos unas barras que están enlazadas, ¿cierto? La primera barra con la bisagra en el nodo O, ¿cierto? En el otro extremo enlaza el nodo A con la barra 2 y la barra 2 en su extremo enlaza la barra 3, ¿cierto? Mediante el nodo B, cuya empotramiento también se encuentra, bueno, sujeción se encuentra en una bisagra, ¿cierto? Que yo defino con el nodo C. Entonces, nosotros podemos eh, representar esas barras usando nuestros vectores y nuestra meta de esta clase es poder encontrar cómo es la posición de cada una de las demás barras, ¿cierto? Si yo sé la posición de una cierta barra impulsora, ¿cierto? Entonces yo tengo que definir de estas barras cuál va a ser la barra que me va a impulsar el movimiento de todas las demás barras. En otras palabras, cuál va a ser la barra a la cual yo le conectaré el motor, ¿cierto? Y va a ir a transformar un movimiento rotacional del motor en un movimiento que puede ser traslacional o que puede ser traslacional y rotacional o que puede ser puramente rotacional. Bien, entonces esa forma de nosotros describir con vectores nuestro mecanismo, nuestras posiciones del mecanismo, pues tiene que ir asociado a unas ciertas cantidades que nosotros conozcamos y a unas otras cantidades que nosotros indaguemos, que nosotros tengamos que encontrar para definir completamente las posiciones de esos elementos del mecanismo, de todos los elementos del mecanismo. Bien, entonces primero que todo, pues yo tengo que mi vector ROA es el vector que une los nodos O y A, o sea, me representa mi primera barra, mi barra OA, ¿cierto? Yo también defino que ese vector está a una cierta inclinación, ¿cierto? Medida con un ángulo θ1 respecto de la horizontal, ¿listo? Sé la longitud de nuestras barras, sé la longitud de ese vector ROA, porque las barras de nuevo nunca van a cambiar, siempre van a ser constantes y son datos geométricos que yo conozco. Bien, y así para todas las barras. Entonces yo sé las longitudes de cada una de esas barras sin ningún problema. De hecho, las puedo poner acá. La longitud de OA es conocida, la longitud de AB es conocida y la longitud de BC es conocida y todas esas son constantes, ¿cierto? L conocida, las longitudes conocidas y constantes. Bien. Y luego de esto, entonces, similarmente para la barra AB y para la barra BC, yo puedo definir unos ciertos ángulos, ¿cierto? Con respecto a la horizontal que me definen completamente las posiciones, las direcciones en cada instante del movimiento del mecanismo, de cómo van a estar direccionadas cada una de esas barras. Y exactamente lo mismo, un ángulo θ3 respecto a la horizontal, fíjense que este ángulo θ3 respecto a la horizontal es exactamente lo mismo como si yo trazara aquí este ángulo de acá, ¿cierto? Es exactamente lo mismo por ángulos complementarios. Bien, y entonces ya con toda esa información yo puedo definir, ¿cierto? Todo mi mecanismo como que son la suma, ¿cierto? Cada uno de esos elementos para todas las posiciones del movimiento, bien sea si yo tengo a esta barra que va a ser mi barra impulsora, a la cual le voy
poner el motor y que yo voy a saber cómo se mueve completamente, o sea, voy a saber las definiciones de ese ángulo θ1 a lo largo de todo el movimiento, ¿cierto? Cómo va a variar ese ángulo θ1 en el movimiento. Entonces, yo sé que si mi mecanismo no se rompe, ¿cierto? Si siempre está enlazado con los nodos A, B y C, bueno, y empotrado aquí en el articulado en el nodo 0, pues todos esos vectores OA, AB y BC siempre me van a sumar la distancia que hay, ¿cierto? La trayectoria que hay acá entre el nodo O y el nodo C de cada una de esas bisagras que están en la Tierra, que están empotradas, es así, y que nunca jamás se van a mover. O sea que ROC siempre va a ser constante sin importar qué pase, ¿cierto? Siempre va a ser constante y siempre va a ser conocido, también como en el caso de las longitudes. Entonces siempre va a ser conocido la distancia entre mis bisagras, nunca va a cambiar y siempre va a ser constante. ¿Listo? ¿Cómo yo la voy a definir? Pues con esas longitudes horizontales y verticales me definen ese vector de separación entre las dos bisagras. Bien, y de nuevo entonces retomo mi vector ROA, ¿cierto? El vector ROA sumado con el vector RAB, sumado con el vector RBC, y fíjense que BC va apuntando hacia abajo, ¿cierto? Va uniendo el nodo B y el nodo C. Siempre esos tres vectores tienen que darme sí o sí la distancia entre el nodo O y el nodo C, sin importar en qué posición esté cada uno de ellos. Siempre la suma de ellos, si el mecanismo no está roto, me tiene que dar ese vector ROC. Bien, y efectivamente pues yo puedo usar esos ángulos, ¿cierto? El ángulo θ1 que yo conozco, el ángulo θ2 que no sé, es una función, depende de la posición de θ1, y el ángulo 3 que efectivamente depende de la función de θ2 y de θ1, los puedo usar para definir nuestras componentes de cada uno de esos vectores. ¿Listo? Entonces nuestro vector ROA, pues yo lo puedo definir como la suma de una componente horizontal, ¿cierto? En X, y una componente vertical en Y. Bien, y esas componentes, pues yo las puedo definir con trigonometría, ¿cierto? Como si yo conozco la longitud de nuestro elemento barra, ¿cierto? Que son esas longitudes, dimensiones dadas, conocidas, pues entonces yo sé y que puedo por trigonometría calcular cada una de esas dimensiones perpendiculares entre sí, horizontales y verticales, ¿cierto? Como la multiplicación de esa hipotenusa por el coseno o el seno respectivamente de ese ángulo. Y orientados en nuestro sistema de referencia, en la dirección Y, pues será mi componente horizontal, y en la dirección J, pues será mi vector, el componente vertical. Bien, exactamente lo mismo puedo hacer yo para mi vector AB, ¿cierto? De mi segunda barra, puedo descomponer ese vector como la suma de una componente horizontal y una componente vertical, ¿cierto? Y si yo ya definí mi ángulo θ2 respecto de la horizontal, yo pues puedo hacer la trigonometría, ¿cierto? Multiplicando la hipotenusa de ese sistema por el coseno o el seno respectivamente de ese ángulo, definiendo nuestra orientación del vector total con la horizontal. Bien. Y finalmente este último, el vector BC, que define mi tercer elemento, pues ese vector BC tiene una componente horizontal y una componente vertical, pero fíjense que la componente horizontal, pues bueno, sigue dando resultado positivo, ¿cierto? Sigue orientándose en términos positivos con respecto del ángulo Y, ¿cierto? Lo estira hacia la derecha, pero en cambio la componente vertical va apuntando hacia abajo, totalmente contraria al sentido positivo del vector J, entonces será una componente negativa, ¿cierto? ¿Con qué magnitud? Con la magnitud de la hipotenusa, que es mi longitud completa de ese elemento, de esa barra, por el seno de ese ángulo θ3 con respecto a la horizontal. Bien, y ya teniendo todas estas componentes,
más las componentes del vector resultante, ¿cierto? Entre las dos bisagras. Aquí viene estando la primera bisagra. Y aquí en C viene estando la segunda bisagra. ¿Cierto? Entonces la distancia entre dos bisagras, pues yo la puedo medir con mi flexómetro. Son datos conocidos. Lo que sí no puedo medir con mi flexómetro son todas las posiciones de los elementos a lo largo de todo el mecanismo, de todo el movimiento, ¿cierto? De todo el movimiento del mecanismo. Pero en cambio aquí yo sí puedo coger y acotar la dimensión horizontal, Lx, y la dimensión vertical, Ly, ¿cierto? Y básicamente saber que esas dos dimensiones multiplicando a los vectores unitarios en dirección vertical y en dirección horizontal, pues efectivamente me componen esas componentes que finalmente generan el vector de distancia, ¿cierto? El vector entre las dos, separación entre las dos bisagras. ¿Listo? Entonces efectivamente esto de acá, esta ya sabemos que es la dimensión conocida Lx, ¿cierto? La horizontal, y esta de acá la dimensión conocida Ly, la vertical. Perfecto. Bien, y reescribimos todo nuestro sistema, ¿cierto? Todo nuestro suma de vectores, todo nuestro sistema de suma de vectores, nuestra ecuación de vectores, del vector OA, nuestro primer elemento, ¿cierto? Con nuestro segundo elemento, vector RAB, con nuestro tercer elemento, vector RBC, que nos dan nuestra separación entre las dos bisagras siempre constante. Entonces, estas de acá, pues vienen dadas por cada una de las componentes que acabamos de describir, ¿cierto? Y yo pues no voy a escribir todas las componentes inmediatas, toda la ecuación en la misma, sino que las voy a separar directamente en todo lo que multiplica I y todo lo que multiplica J. Ya sabemos que todo lo que multiplica I al lado izquierdo de la ecuación tiene que ser igual a todo lo que multiplica I al lado derecho de la ecuación, que es solamente este término R o CX, ¿cierto? O LX. Y todo lo que multiplica J en todos los términos izquierdos los podemos factorizar J y será lo mismo a todo lo que multiplica J al lado derecho, que ya sabemos que solamente este término acá, R o C, Y, que es simplemente la longitud vertical Y. ¿Listo? Entonces, separando cada una de esos términos, separándolos cada una de ellas, entonces nos encontramos con estas dos ecuaciones. Entonces volvemos a tener un sistema de dos ecuaciones. Pero entonces veamos qué datos nosotros conocemos y los voy a pintar en azul. Entonces los datos que nosotros tenemos son las longitudes de cada uno de los elementos, ¿cierto? La longitud de la barra primera, que será nuestra magnitud de nuestro vector OA, ¿cierto? ROA. Nuestra longitud de nuestra segunda barra, que es la magnitud del vector AB, o sea, nuestro RAB. Nuestra magnitud de nuestra tercera barra, que será nuestra magnitud del vector RBC, nuestra distancia horizontal entre las bisagras, que será nuestra magnitud del vector ROC en X, y nuestra magnitud separación entre las bisagras verticalmente, que será esa magnitud ROCY. También, como les dije desde el principio, nosotros somos los operarios del motor, nosotros sabemos cómo se mueve este motor, la primera barra, conectado a la primera barra, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo rota aquí nuestro motor y este va a ser entonces la definición de cómo es el cambio del ángulo L1 en el tiempo, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo va dando la vuelta, si va amplificándose, o sea, si va girando más rápido, si va girando menos rápido, si se devuelve, si no se devuelve, etcétera, si da dos vueltas. Toda esa información que nos da el ángulo de posición θ1, ¿cierto? Y entonces todos esos datos yo los voy a venir acá y los voy a decir cosas que yo conozco. Entonces yo conozco todo este término porque le puedo calcular el coseno al ángulo θ1, sé el radio de OA. También conozco todo este término de acá porque yo puedo calcular el seno del ángulo θ1, totalmente conocido. Sé también la magnitud de ROA. Y en cambio aquí de todas estas yo solamente sé los radios, ¿cierto? Las magnitudes de esos vectores R.
¿cierto? Entonces CROCX, CROCY, RCB, RBC, perdón, yo me sé las magnitudes de esas, las longitudes de esos elementos mecánicos, son datos conocidos, este de acá también lo conozco, ¿cierto? Todo conocido. Y en cambio, fíjense que lo que desconozco, ¿cierto? Lo que desconozco son las respuestas de las posiciones de la barra AB y de la barra BC para todos los instantes del movimiento de la barra OA, ¿cierto? Eso es lo que es en sí la respuesta de esos dos elementos al movimiento de la barra motriz. Entonces, esos de acá, los voy a poner en verde, son las que yo desconozco. Yo desconozco el ángulo θ2, ¿cierto? Y desconozco el ángulo θ3. Entonces, de nuevo, yo lo que quiero obtener son las gráficas para toda la rotación, para todo el movimiento de la barra motriz θ1, como son entonces el ángulo θ2 y el ángulo θ3. Y si se fijan, esas incógnitas vienen estando aquí en estos términos de este sistema de dos ecuaciones. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, θ2 y θ3. El problema es que ya no es fácilmente solucionable a mano, ya no lo puedo resolver a mano como lo hice en el problema tipo 1. Entonces aquí fíjense, por más de que yo intente despejar, ¿cierto? No puedo despejar tan fácilmente en una de las ecuaciones una de las incógnitas, ¿cierto? Siempre me va a quedar en función de la otra incógnita y viceversa, por más de que yo intente. Pues no puedo hacerlo. Y tampoco son ecuaciones lineales, porque son ecuaciones trigonométricas. Fíjense que a nuestras incógnitas las vienen multiplicando operaciones trigonométricas. Entonces no son lineales. Y entonces, ya que no son lineales y no son fácilmente, se pueden despejar fácilmente, entonces no se pueden resolver a mano fácilmente. ¿Listo? Esto no quiere decir que no tenga solución analítica, lo que quiero decir es que no para todos los casos es fácilmente soluble este sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber de métodos numéricos, y eso es lo que también estamos estudiando, y tratar de describir este sistema mediante métodos numéricos. ¿Listo?